Bueno, vamos a seguir. Muchas gracias. Vamos a seguir con el testimonio de Luis en relación a otra empresa, no en ese momento una multinacional como Ford, sino una empresa que tenía que ver con los capitales más de la oligarquía de nuestro país. Bueno, nos va a relatar el testimonio. Sí, bueno, gracias por la invitación, gracias a Norita sobre todo, que fue quien insistió. En este momento mis 3 hermanos están preparándose para rendir testimonio ante el Juzgado Federal de Jujuy, que es el lugar donde se sustancia la causa. Ahora bien, el año pasado nos reunimos con el recién electo secretario general del gremio azucarero del Ingenio Ledesma, el señor Rafael Vargas, compañero y amigo, a festejar que recién el año pasado se pudo recuperar el sindicato tomado por los militares en el año 75. Y cuando uno se pregunta ¿para qué se hizo el golpe? ¿Para quién se hizo el golpe? El golpe se hizo para eso, para garantizar 30 años de impunidad donde estas empresas pudiesen hacer las reformas, persecuciones, despidos que le conviniesen y adecuarse al curso de los tiempos. Y por supuesto maximizar su tasa de ganancia y minimizar la de costo social. Este es el fundamento del golpe. El golpe se hizo por dinero, para ganar más y tener que pagarle menos a los trabajadores y ocuparse obviamente nada de problemas sociales derivados de este trabajo. Este es el punto. Entonces nos reunimos con el secretario general y vimos para atrás todo lo que hay que recuperar en conquistas sociales, en mejora de condiciones laborales para los trabajadores, en cuestiones de salud laboral, en cuestiones de vivienda y de educación. Y es muchísimo, es muchísimo. A mí me da pena, Rafael, todo lo que tiene por delante. Pero bueno, no está solo, no está solo. Esta conquista del sindicato es otro escalón más del empujón que dieron las madres cuando comenzaron a marchar hace 30 años atrás, allá en Libertador General San Martín, provincia de Jujuy. Un lugar que tal vez algunos de ustedes no hayan sentido nombrar. Está muy lejos. Y en esa época ellas estaban solas. Y vimos este año la primera foto de la marcha. Hay 12 personas caminando en fila india por el costado de una ruta mientras pasan camiones de la empresa Ledesma cargados de caña a toda velocidad. Y les vuela el pañuelo, la banderita y las pancartas de cartón que tenían en aquella época. Esa es la primera foto. Las marchas han cambiado, hoy son multitudinarias y el reclamo de justicia también, y esto es interesante. Es interesante porque lo que no ha cambiado es el poder político en la provincia y su relación con el poder económico. Ledesma, para hacer lo que hizo, es imposible explicarlo solo por la empresa. Necesitó de la complicidad del poder político en dictaduras militares y en gobiernos elegidos por voto popular. Y la consiguió, siempre la consiguió, siempre. Este es el punto. Cuando nosotros hablamos de la toma de tierra de Ledesma, hay una conjunción, hay una alianza entre el juez, la policía, el gobernador, el intendente y la empresa. Esa alianza es la que imposibilitó durante 30 años el crecimiento en construcción de viviendas para los trabajadores del Ledesma. Y eso fue lo que reventó el año pasado. Un pueblo que pasó de tener 15.000 habitantes en la década del 70 a tener 60.000, sin haber avanzado en construcción de viviendas. En pequeñas casitas se hacinaban hasta 3 familias.
El cura protestaba porque los matrimonios legalmente constituidos tenían que ir a tener intimidad en los hoteles por hora. No podían hacerlo en sus casas porque había un montón de niños. También protestaba porque el cementerio ya no tiene lugar y los nichos son edificios de propiedad horizontal y Ledesma no da tierras, porque todas las tierras son de Ledesma. Este es el punto. Y cuando avanza el proceso de negociación, que duró 3 años, Ledesma lo mantuvo a los piqueteros 3 años yendo y viniendo. Cuando los muchachos dijeron hasta acá llegó mi amor, Ledesma inicia un proceso penal por usurpación de tierras, y a los 2 días son desalojados por la policía con el saldo que ustedes conocen: 4 muertos y decenas de heridos de bala. Esto sucedió el año pasado. El juez que da la orden firma la orden y se va de vacaciones. Deja a una joven, a una abogada que recién está haciendo sus primeras armas ahí en la judicatura de la provincia, que por supuesto le da el trámite común sin ir a Ledesma a ver qué iba a pasar, mientras que la represión ya se estaba preparando con miembros de la empresa Ledesma, del Cuerpo de Seguridad y la policía de la provincia. Bien, esto fue lo que sucedió. No es posible entender Ledesma sin la complicidad política del gobierno de los sucesivos gobiernos de la provincia de Jujuy y también del gobierno municipal. Cuando le reclamamos al intendente por qué dejó que se estuviese combatiendo 8 horas entre piqueteros y policías, y recién el tipo fue a parar esta masacre cuando empezaron a intervenir habitantes de otros barrios que salían a la calle asfixiados por los gases, porque era tal la cantidad de gases que tiraron que una nube avanzó sobre barrios vecinos. Cuando estos salieron de sus casas y empezaron a ayudar con agua, atendiendo a los que estaban ahogados, llamando a la ambulancia que jamás llegó, recién aparece el intendente por miedo que esto terminara en una puebla, como ya había pasado en el año 2003. Bueno, hablar de los juicios es una sensación de satisfacción por un lado y de pena por otro. De satisfacción porque es el principio del fin. Son 35 años de pelear para llegar acá, para llegar a que este hombre ingrese al Palacio de Justicia y diga por qué hizo lo que hizo. Porque para qué ya lo dijimos al comienzo. Y tristeza por toda la gente que hizo mucho más que nosotros, arriesgó mucho más que nosotros y hoy no está viviendo estos días. De todas maneras, 35 años nos han hecho cautelosos, no queremos festejar el gol antes de hacerlo, así es que vamos a esperar la sentencia, porque sabemos que no va a haber una, sabemos que van a apelar, sabemos que van a alargar el juicio todo lo que su dinero pueda alargar, pero nosotros nos vamos a mantener. Ya somos la segunda generación que está peleando esta causa en este pueblo. De la primera solo queda una madre, que está tan enferma que ya no marcha. Y estamos resueltos a continuar hasta conseguir lo que venimos buscando durante tantos años. Yo también quiero agradecer a esta generación nueva. Aquí hay algunos compañeros que pertenecen al grupo que tomó las banderas de madres de Ledesma y continúan, a pesar del fallecimiento de la mayor parte de ellas, continúan organizando la marcha y haciéndolo como ellas lo pensaron, haciendo una convocatoria amplia, porque no se puede enfrentar solo a Ledesma, nadie le gana solo a Ledesma, nadie. Haciendo una convocatoria amplia, bastante clara, y en donde cada uno tenga un lugar para decir lo que piensa, sin que nadie lo censure. Este es un espacio que fue pensado así y está siendo mantenido así.
En el curso de todos estos años de lucha tuvimos adhesiones de diversos partidos, agrupaciones políticas y organizaciones sociales. Nunca nos permitimos censurar a nadie, más allá que estuviese de acuerdo o no con el gobierno de turno. Esto ha sido criticado por otros organismos. Pero nuestro compromiso es con las madres que fallecieron en Ledesma. A nosotros nos alegra, lo digo francamente, la presencia de nuevos protagonistas. Nos alegra de veras, porque es una renovación. Y esperamos que ellos no tengan la carga de continuar con esta pelea hasta conseguir justicia como la tenemos nosotros. Muchas gracias. A Luis su testimonio, y bueno, para cerrar vamos a escuchar a Ana Castellani, investigadora de la USAM, de la UBA y del CONICET, a ver que nos pueda redondear este tema tan difícil, ¿no? Sí, realmente. Muchas gracias a todos por estar acá, a ustedes por invitarme, y realmente considero, al igual que el resto de los compañeros de la mesa, absolutamente primordial poder discutir públicamente estas cuestiones. Hace muchos años, desde la Cátedra de Análisis de la Sociedad Argentina, en donde yo soy profesora acá en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, cada 2 cuadras, venimos señalando la importancia de entender que el golpe fue un golpe cívico-militar en donde la gran burguesía cumple un papel primordial, en donde el disciplinamiento vía represión va de la mano de un plan de reforma estructural que modifica los pilares de sustentación de la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, y que era fundamental escrachar y señalar esta responsabilidad no solo a los militares que habían sido el brazo ejecutor del plan represivo, sino a los grandes empresarios, algunos de ellos que todavía siguen muy vigentes y en el espacio público, algunos que hacen política, algunos que ejercen cargos de gobierno, reclamar, escracharlos en el sentido más literal del término como corresponsables de todas las políticas que se implementaron en ese periodo, porque formaron parte de la alianza gobernante, y en eso se va a centrar mi breve exposición de hoy. Como socióloga me interesa resaltar básicamente la conformación social de la alianza que lleva adelante el golpe militar y que conforma el elenco gubernamental, especialmente en los primeros 5 años de la dictadura, pero que también se sostiene con resquebrajamientos hasta el final, hasta la crisis de la dictadura. Esta alianza cívico-militar involucra, como todos sabemos, al actor más visible, que son las Fuerzas Armadas, que no hay que engañarse, no son un todo homogéneo, tenían muchas contradicciones, muchos conflictos internos, pero estaban unidos tras un elemento de cohesión fundamental, que era la lucha antisubversiva. Todas las fracciones, más allá de sus divergencias, coincidían en la necesidad de la eliminación de lo que ellos denominaron el enemigo subversivo que no tenía un alcance restringido, sino más bien un alcance muy, muy amplio. No solamente involucraba a aquellas personas que formaban parte de las organizaciones armadas, sino que a todos aquellos que lo apoyaban en un primer círculo, e incluso a cualquiera que tuviera algún grado de participación o de apoyo explícito a los ideales que sostenían, o al ideario que se sostenía desde el Frente Nacional y Popular. Por otro lado tenemos, y acá es donde yo quisiera resaltar más mi atención, aquellos grandes empresarios, grandes capitalistas nacionales y algunas empresas extranjeras, mayoritariamente presididas por directivos argentinos, que estaban absolutamente coincidían completamente en la idea del disciplinamiento en la fábrica. O sea, la gran amenaza para el gran empresariado no eran las organizaciones armadas, era el nivel de lo que ellos consideraban una rebelión insostenible dentro del lugar de trabajo, dentro de las fábricas, esta organización de la clase obrera que reclamaba participación en la organización de la producción, que reclamaba por sus derechos y que reclamaba inclusive, en muchos casos, por una participación mayor en la definición del uso del excedente generado en esas empresas.
de economía, pero no solo, que básicamente incluyeron a los liberales más tradicionales, como los Aleman o el propio Martínez Dios, pero no solo, también incluyeron a muchos jóvenes economistas formados con sus doctorados en Chicago o en distintas universidades americanas, en un contexto de auge de la ortodoxia económica, y en donde ellos se presentaron como tecnócratas impolutos, científicos, que querían implementar nuevas medidas económicas y nuevos instrumentos para llevar adelante un ajuste estructural pro mercado. Esas personas que integraron diversas carteras, al igual que varios empresarios o directivos de empresas que integraron varios puestos en las carteras de economía, van a coincidir no solamente en la eliminación del enemigo subversivo, como habíamos dicho para el caso de las Fuerzas Armadas, sino en esto que mencionaba Victoria al comienzo, que era el desmantelamiento de la base material de sustentación de la clase obrera, del poder de la clase obrera, que tenía que ver con la estrategia de industrialización sustitutiva. Entonces ahí es como que confluyen estos intereses en esta alianza integrada por civiles y militares, y que va a tener además apoyos del resto de algunos sectores sociales y de corporaciones muy importantes, como señalaban ahora, de la Iglesia Católica o de parte de la dirigencia eclesiástica. ¿Cuál era el diagnóstico brevemente que habían realizado los miembros de este elenco gubernamental y que les había permitido limar sus eventuales diferencias? Que era necesario terminar con la estrategia de industrialización sustitutiva, porque esa era la base de sustentación del poder de la clase obrera, y que además era fundamental terminar con estas políticas demagógicas que se habían implementado en la Argentina desde el 45 en adelante, que consistían en ceder cada vez más al poder sindical y a los reclamos del sindicalismo. ¿Cuál era la estrategia ante este diagnóstico? Por un lado, el disciplinamiento social vía terrorismo de Estado, y no casualmente la división de la responsabilidad, tanto operativa como territorial, se dividió equitativamente entre las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Las tres fuerzas estuvieron directamente involucradas en la gestión del aparato público y en la gestión del aparato represivo, y eso tenía que ver con consolidar este pacto que sigue hasta el presente entre todos los miembros del aparato represivo. Y por otro lado, ese desmantelamiento de la estrategia sustitutiva a través de la implementación de una serie de medidas de corte ortodoxo, pero que combinadas con otras medidas más intervencionistas terminaron generando consecuencias altamente beneficiosas para los grupos económicos locales y para las grandes empresas transnacionales, en las que me voy a detener unos minutos. Muy poco se dice del carácter dual del programa económico de Martínez Dios. Es efectivamente un programa que inaugura reformas estructurales de corte ortodoxo en economía, se propone la liberación de la mayoría de los mercados, la apertura comercial y financiera, que son como los dos pilares más conocidos, más otras medidas más tradicionales vinculadas con el control de los salarios, la liberación de los precios, la eliminación de todo tipo de impuesto a las exportaciones tradicionales. Pero además el carácter dual está dado por el mantenimiento y la ampliación incluso de los planes de promoción industrial, que consistían en distintas líneas de crédito, beneficios impositivos y directamente subsidios a grandes empresas que operaban en ramas estratégicas, que se consideraban ramas estratégicas de la producción en ese momento, y que dan este carácter que permite hablar de una reestructuración regresiva pero heterogénea del sector industrial en la Argentina. Claramente la industria pierde 10 puntos de participación en el conjunto de la riqueza, pero no es toda la industria la que pierde por igual. Hay un proceso de centralización de capitales en donde las grandes unidades de capital se aprovechan de las condiciones imperantes en este periodo para adquirir otros capitales menores y concentrar sus posiciones en el mercado. Entonces uno puede hablar de una gestión económica liberal claramente, pero no estrictamente liberal o solamente liberal, sino que también beneficia a este otro componente de la alianza, que, como nos venían contando los compañeros,
tiene una participación más que activa en la represión, porque son los principales beneficiarios de este plan represivo, porque claramente el plan de reforma estructural solo se podía implementar con un plan represivo de semejante envergadura. No había manera de pensar, y ese es parte del diagnóstico de las Fuerzas Armadas en virtud de la experiencia del 66, que se podía implementar un desmantelamiento de la estrategia sustitutiva sin aniquilar físicamente a aquellos que estaban, a los posibles opositores, y atemorizar y generar un disciplinamiento hacia el resto, porque es lo que nos cuentan con sus vivencias los compañeros que están en esta mesa. No son solamente los 25 delegados que se llevan en FORS, sino todos los que renuncian y dejan de participar por temor a correr la misma suerte. Entonces veamos cuáles son las principales políticas mínimamente y qué efectos tienen sobre esta pata económica de la alianza gobernante. O sea, no son apoyos externos, son parte del gobierno, son parte del golpe militar. Las políticas, si bien el programa no es un programa absolutamente predeterminado, obviamente hay ensayo y error y hay controversias, hubo cosas que estuvieron muy claras, y cuando uno toma la cronología de las medidas, se arranca con una fundamental en materia económica, que es el congelamiento salarial y la liberación de precios. No hay que ser economista para entender que si se congelan salarios y se liberan precios, uno está fallando a favor en la relación capital-trabajo, a favor del capital. Es tan evidente esta correlación que, para que se den una idea, se pierden 13 puntos de participación en el ingreso total en un año. O sea, la clase obrera tenía el 43% del ingreso en el año 75 y se queda con el 30% del ingreso en el año 76. O sea, las primeras medidas de la dictadura tienen un sesgo clarísimo anti-obrero en la cuestión económica, digamos, material. Es el salario, el poder adquisitivo real del salario, lo primero que se pierde con las medidas que se implementan en el equipo conducido por Martínez de Osa. Otra cosa, obviamente, que ya habíamos mencionado, era la eliminación de cualquier tipo de impuestos a las exportaciones tradicionales, con lo cual el sector agroexportador recupera una de sus banderas, uno de sus reclamos tradicionales, y a partir de ahí se empieza a tejer lo que para mí es el elemento fundamental de desmantelamiento de la estrategia sustitutiva, por el carácter semirreversible que tiene y por la perdurabilidad que genera y por los efectos muy negativos que tiene sobre el sector externo y sobre el sector público, que es la reforma financiera del 77. Un conjunto de disposiciones legales que desregulan por completo el mercado financiero y bancario en la Argentina, que lo amplían en la medida en que permiten que no solo los bancos sean los que puedan operar financieramente, sino que cualquier tipo de agencia podía hacerlo, y ahí proliferan las famosas cuevas que todos recordamos del periodo, que además libera la tasa de interés, deja al Banco Central de tener una regulación sobre la tasa de interés, y además multiplica los instrumentos financieros, reorientando los incentivos, como se dice en economía, hacia la especulación financiera más que hacia la inversión productiva. A esto hay que sumarle que en el año, hacia fines ya del 78 y con todo esplendor en el 79, se comienzan a reducir los aranceles al comercio exterior, a las importaciones, generando un proceso de apertura económica que, combinado con una política cambiaria de prefijación del tipo de cambio, conocida vulgarmente como la tablita, llevó por un lado a la destrucción del entramado industrial pequeño y mediano. Son 10.000 firmas pequeñas y medianas las que cierran a partir de este periodo en la Argentina hasta entre el 78 y el 83, y además facilita la combinatoria apertura financiera, apertura comercial, pauta cambiaria y un contexto internacional favorable de extrema liquidez tras la crisis del petróleo. Alienta todos los mecanismos de valorización financiera del capital, en donde grandes grupos económicos y grandes conglomerados extranjeros pueden tomar deuda en el mercado mundial y colocar parte de esos
dólares obtenidos en los créditos en el mercado financiero doméstico, hacer un diferencial de tasa, cambiarlo a dólares, obteniendo más dólares que al momento del inicio, y luego fugándolos al exterior. Y para garantizar esa fuga es el sector público el que se endeuda para obtener los dólares necesarios para garantizar esa salida de capitales en un contexto de apertura completa del mercado financiero. Para que se den una idea, la deuda pública que sostiene estos procesos de valorización financiera, entre otras cosas, se incrementa en un 377% durante la dictadura, pasando de los 6.648 millones de dólares a los 31.709 millones de dólares del año 83. Y la deuda privada, en gran parte fugada y luego estatizada, o sea, como para tener el combo completo, se pasa de 3.090 millones a 13.360 millones, o sea, un crecimiento del 332%. Esa deuda privada, el 60% de esa deuda privada va a ser tomada por 12 grupos económicos y 5 conglomerados extranjeros. Y yo acá quiero dar el nombre de esas empresas, esos grupos, porque me parece que tiene que ver con esto, decir exactamente quiénes son. De endeudamiento: el Grupo Celulosa Argentina, el Grupo Pérez Companc, el Grupo Asindar, el Grupo Bridas, el Grupo Alpargatas, hasta acá todos nacionales, después son todos la burguesía nacional. Techin, el conglomerado extranjero, el Grupo Garoalo y Zorraquín, FATE, Astra, Astilleros Alianza, IVA, hasta acá todos nacionales, Fiat extranjero, Macri, Pirelli, Ford, Loma Negra y Mazú son los 17 grupos y conglomerados extranjeros que explican el 60% de la deuda externa privada argentina contraída durante la dictadura y que ha sido estatizada a través de diversos mecanismos durante la gestión de Cavallo en el Banco Central, durante la gestión Sigó en el Ministerio de Economía, una vez que haya salido Martínez de Oz del gabinete económico. Estas políticas de valorización financiera, de endeudamiento, de fuga persistente de capitales, sumadas a otra serie de políticas que son mucho más heterodoxas, más vinculadas al desarrollo y a la intervención estatal en la economía, como el incremento de las inversiones en obras públicas, como la privatización periférica de YPF o de otras empresas estatales, o como el incremento del gasto público en otro tipo de inversiones físicas y de la promoción industrial, hicieron que también estos grupos fueran los beneficiarios. Y van a ser las empresas de estos grupos las que más van a avanzar dentro de la cúpula de las 100 empresas más grandes de la Argentina. Entonces acá uno es donde ve esta profunda articulación entre poder económico y poder político en este gobierno, que es un gobierno que marca una refundación en la historia argentina, porque las consecuencias de las políticas que implementan los trascienden. Primero porque cuando termina el golpe, esta gran burguesía, que ya era grande al momento del inicio, ahora es más grande y más poderosa que antes, y va a condicionar severamente a los gobiernos democráticos posteriores. Y por otro lado, no solamente por este poder que adquiere la gran burguesía, sino por el desastre en el que deja el sector público, donde ya la restricción externa, en economía, la tradicional restricción externa que estaba vinculada con el desarrollo mismo del proceso de industrialización sustitutiva, va a cambiar cualitativamente, porque es la restricción vinculada a la necesidad de obtener las divisas ahora para pagar la deuda engendrada por el sector público para sostener los mecanismos de valorización financiera del sector privado, o bien deuda que obtiene el sector privado para fugarla, no para reinvertirla productivamente, y para que terminen ellos siendo incluso más poderosos en términos económicos e encima librándose de la obligación de pagarla, porque esa deuda va a ser estatizada a través de distintos mecanismos. Así que bueno, esto era lo que les quería compartir con ustedes en este momento. Gracias. Bueno, tuvimos
descripción desde todos los lugares. Y siempre estamos alrededor de las mismas familias, de los mismos nombres, pero qué poderosos, ¿no? Porque es muy difícil ir moviendo cada expediente, cada ley, para poder recomponer un poco la calidad de vida de nuestro pueblo. Estamos cerrando, le doy el micrófono a Nora para que haga el cierre. Yo quiero que hoy hagamos homenaje a los caídos en Trelew. Están presentes. Como siempre, donde hay una madre, donde hay compañeros que se acordaron de nuestros hijos y nuestras hijas, quiero decir, como siempre, en todos los actos, 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Y hasta la victoria siempre. Tenemos también otra adhesión de afirmación profesional, que no la leí. Y también les quiero comentar que hay un petitorio que está circulando para, bueno, poder garantizar que se saque por lo menos el nombre de Ford a una de las aulas y que lleve los nombres de nuestros compañeros.